Aspaceba Radio piensa diferente. Saludos cordiales. Comenzamos la sección de opinión. Buenos días desde Aspaceba Radio piensa diferente. Continuamos con nuestra sección cultural, donde semanalmente invitamos a diferentes personajes públicos relacionados con la cultura extremeña a nivel nacional e internacional. Hoy tenemos con nosotros, damos la bienvenida a Álvaro Urquijo, cantante y componente del grupo musical Los Secretos. Álvaro, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis todos? Encantado de estar aquí con vosotros y un placer, lo dicho. Genial, nosotros igual, pero si me permite, antes de empezar la entrevista, te presento a todos nuestros colaboradores. Belén Durán, Serafín Hola. Rodríguez, Hola Belén, Serafín, ¿qué tal? mis compañeros del equipo de radio Nerea Cáceres y Jorge García, Hola. Un abrazo. y Encantado. quien les presenta, Pedro Montero. Pues Álvaro, sin más, comenzamos. Háganos un resumen de tu trayectoria como cantante y componente del grupo musical Los Secretos. ¿Y cuáles son vuestra inspiración para componer las canciones? Bueno, esa es una pregunta muy bonita y muy complicada de responder, porque nosotros somos gente normal y corriente que en vez de estudiar una carrera o dedicarse a lo que les gusta, pues estuvo muy jovencitos precisamente con nuestro hobby y pasión que era la música. Entonces, ¿qué haces? Pues primero te formas, te aprendes escuchando a otros y formas un estilo, una idea de lo que te gusta. Es imposible componer e inspirarte sin haber escuchado antes música, porque siempre vas aprendiendo de lo que escuchas. Nadie puede dibujar sin haber visto cuadros, ¿no? Nadie puede escribir sin haber leído algún libro, nadie puede hacer música sin haber aprendido de la música escuchando a otros, ¿no? Entonces, dentro de esa formación que tienes, que son informaciones que tu cerebro asimila como de tu gusto, pues juntas en una coctelera pequeña y con tu imaginación intentas reproducir lo que tienes dentro, lo que tu cuerpo te pide cantar y las letras que en ese momento más te identifican, ¿no? Hay un lenguaje universal que es el de la música y un lenguaje que muchas veces es muy similar. Te escuches un tango, escuches una rumba, escuches una canción country o una blues o una canción pop, pues hay complicidades de contexto y de significados que se han hecho como un estándar, ¿no? Nosotros cogemos un poquito de allí, un poquito de allá y ponemos nuestra parte y escribimos las canciones, ¿no? Y hay que hacerlo pensando en uno mismo, pensando en lo que te gusta y confiando en que como tú haya gente que piense igual. Nunca hemos escrito canciones pensando en el éxito, ni en el dinero, ni muchísimo menos en la fama, ni en la difusión de la canción, ¿no? Tienes que hacer una canción siempre pensando en que a ti te guste escucharla tiempo después. Por eso casi todos los compositores y autores del mundo, cuando escriben una canción, esperan unos días y luego la vuelven a escuchar, la vuelven a tocar y se la ponen a la gente para que dé su opinión, porque siempre tienes dudas de que sin darte cuenta hayas copiado a alguien y sea un plagio, tienes dudas de que no sea buena y al final quien decide si una canción es buena o no es el público, aceptándola como parte de su vida y como parte de sus emociones, ¿no? Y eso es el logro más grande que tienes cuando haces una canción. Para ti, ¿qué cambios significativos ha tenido la música a lo largo de los años? ¿Y cuáles son las diferencias entre la música de los 80 y 90 a la actual? Bueno, mira, nosotros por casualidad también hay que reconocer que en el mundo de las artes escénicas en general ha habido una evolución de la mano de la tecnología. No se hacía igual el cine en los años 20 y en los años 30 y 40 como se hace ahora, ¿no? El mundo digital facilita un montón de cosas. No es que esté a favor de una parte ni de la otra, pero los efectos digitales son mucho más económicos y cualquier película puede tener unos efectos digitales y ponerte un decorado y parecer que estás en las cataratas del Niágara
y no estar, o parecer que estás en el espacio y es mentira, etcétera, etcétera, ¿no? En la música ha pasado lo mismo. Nosotros empezamos muy rudimentariamente, cuando grababas en muy pocas pistas y con un botón de play y rec y grabación y ya está, y tenías que tocar bien y cantar bien porque no había tanta tecnología para corregir o arreglar. Entonces, ese sueño de grabar un disco fue un poco la motivación de Los Secretos en un principio. No había una carrera profesional a la vista que pudiéramos decir, vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha acompañado en todo momento. Es decir, empezamos cuando los cassettes eran lo que más se vendía y los discos menos, porque había muy poca gente con tocadiscos en casa. A los 7 años de nos sacar nuestro primer disco, ya el formato se inventó el CD, que era muy exclusivo y muy minoritario, porque muy poca gente tenía reproductor de CD. A mediados de los 90 ya el CD era el número uno, ya nadie compraba vinilos. Y luego en los 2000, mira, yo en el 2006 ya tenía este estudio de grabación, que es desde donde os hablo, donde están mis guitarras y todo, y ya podía grabar cosas e enviarlas por internet a mis compañeros y viceversa, ¿no? O sea, realmente adaptarse a la tecnología es adaptarse al cambio, pero una cosa es que tu música dependa de la actualidad y de las modas y de y lo de las facilidades tecnológicas que te ofrece la evolución de la ciencia y de la tecnología. Y otra cosa es que utilices esas novedades para hacer lo que has hecho toda la vida, pero con mayor calidad o con mayor comodidad, ¿no? Yo jamás hubiera soñado en los 80, los 90, tener un estudio en mi casa, porque era inalcanzable. Un estudio en aquella época de estas características o similar podía costarte lo mismo que 3 casas como la que vivo enteras, ¿no? Y entonces por eso era muy complicado tener un estudio en tu casa, ¿no? Ahora sí lo tengo y ahora grabo el 95% de las cosas que hago en los discos las grabo en mi casa, que es una comodidad. Con lo cual hay dos vertientes. Por un lado, la tecnología como amiga y la tecnología como un poco como un encadenamiento a que si un músico empieza ahora, no va a empezar cogiendo una guitarra y tirándose 8 horas al día tocando y empezando a grabar con magnetofones analógicos para luego, al cabo de 20, 30 años, empezar a tener contacto con nuevas tecnologías. No, un chaval que empieza ahora empieza con un ordenador en su casa y con unos aparatos que hacen que pueda grabar un disco casi cualquiera, ¿no? Eso para mí es bueno. Creo que todo lo que sea avanzar en ciencia y en tecnología ha marcado a la humanidad en grandes saltos con sus partes negativas, porque contaminamos el planeta o porque no sé, la cuestión pierde un poco de candor y de amor y pasa a ser un poco más tecnológica, pero si sabes utilizar la tecnología y adaptarte a los tiempos, nosotros los secretos tenemos la suerte de que nuestro vínculo con el público no es una moda o un número de fans o de followers en Internet. Nuestro vínculo son las canciones y las canciones casi casi da igual cómo las grabes, con qué estilo hagas la canción. Puedes hacer una versión del Déjame con orquesta sinfónica, todo instrumentos acústicos y naturales, y también hemos oído versiones del Déjame hechos por otras personas que no había un solo instrumento orgánico o natural, sino todo eran teclados, cajas de ritmos y en plan techno, chill out. Y hay como 16 versiones distintas de canciones como el Déjame y luego hemos escuchado versiones de Peratulado corales, solo con voces, solo con una rondalla de guitarras y bandurrias y mandolinas. O sea que para mí lo importante de Los Secretos no es la evolución de la música, sino las canciones que hayan llegado al público. A lo largo de vuestra vida musical habéis cantado y compartido éxitos con numerosos artistas. Nos gustaría que nos contaras quién o quiénes te han impresionado más y con quién te gustaría colaborar en un futuro. Bueno, hemos tenido una suerte tremenda, que es en momentos muy difíciles, como fue en la muerte de mi hermano, hicimos un disco de homenaje y a mí se me ocurrió que sería bonito para generar derechos de autor y dinero para mi sobrina María, que era su hija, pues que claro, cuando alguien fallece, pues lo primero que te encuentras son deudas de una hipoteca, de una casa sin pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de una idea muy sencilla, que era hacer un disco de homenaje para recaudar fondos, se fue sumando gente a golpe de teléfono y bueno, a mí me emocionó muchísimo porque yo creo que en una mañana a todo el mundo que llamé me dijo dónde hay que estar y a qué hora, como algo de demostración de cariño, ¿no?
Como algo significativo te diré que el primero que se presentó en el estudio fue Antonio Vega. Grabó la canción Agárrate a mi María de una manera que poca gente la ha cantado y poca gente la cantará, pareciendo una canción distinta y con una emotividad que te rasga el corazón, ¿no? A mí es que yo soy muy fan del legado de Antonio Vega y de su forma de interpretar, ¿no? Y tal vez que pidiéndole respeto y perdón al resto de los que participaron en tantas ocasiones que hemos compartido escenario o estudio de grabación, pues me dejó bastante marcado el hecho de que en 2 tomas que hizo de la canción ya estuviera y en la segunda, que parecía un ensayo, el productor nos puso unos micrófonos y dice, ¿no os importa que os grabe esto? Y le dio a grabar y se quedó la canción tal y como está. Esa magia, pues, de Antonio Vega, pues sería lo más representativo. Y en cuanto a con quién me gustaría trabajar, pues es una buena pregunta, porque casi hemos cumplido todos los sueños que podíamos tener. Hemos trabajado con todos nuestros amigos e ídolos del mundo de la música en distintas ocasiones y viceversa, o ellos nos han contado con nosotros para en algún momento dado participar en algún disco o en algún concierto. Pero sí es cierto que tenemos una deuda pendiente bastante grande y es que siendo un grupo de gran prestigio, perdona que lo diga así, pero creo que reconocimiento y conocimiento en nuestro país, pues apenas salimos de nuestra frontera, ¿no? Nuestra música en Latinoamérica es conocida, pero no reconocida. Es decir, que ellos saben de nuestras canciones, pero no las hemos popularizado nosotros y estamos intentando, fíjate, a que después de 43 años de carrera, cada año intentamos ir y más público nos vea. Tal vez la colaboración y pensando solamente en acercarnos a un público de tantísimos millones de hispanoparlantes o de gente que habla español, lo lógico sería que el mismo cariño y difusión que tiene nuestra música en España lo tuviera en países que compartimos algo tan importante como es la lengua, ¿no? Pues esperemos que eso sea pronto. Álvaro, continuamos la entrevista y ahora pasamos a una sección personal que lleva mi compañero Jorge para Ajá. conocerte un poquito más. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y como ha dicho mi compañero Pedro, sección personal sobre tus gustos, hobbies y preferencias. ¿Te atreves, no? Sí, claro que sí. Pues bueno, nos gustaría saber qué lugar eliges para desconectar en tu tiempo libre, para viajar. Bueno, como bien sabéis, los músicos al día de hoy, la industria discográfica ha desaparecido como tal, ya no se venden discos, entonces nuestro trabajo básicamente está en la carretera y en dar actuaciones y conciertos, y ahí es donde se toma el pulso de las canciones, donde promocionas los nuevos éxitos, donde desarrollas tu carrera y te das cuenta qué canciones funcionan mejor que otras. Antes estaban la radio, la televisión y las redes para saber qué canciones funcionaban más. Ahora es el directo. Entonces, yo intento viajar lo menos posible cuando estoy, como tengo tiempo libre. Me encanta quedarme en casa. Eso es una cosa que es muy de músico porque viajamos tanto que muchas veces lo que nos gusta es estar en donde no estamos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, que me gusta mucho el mar y tengo un pasado de submarinista tengo el título de buceador, por así decirlo, del advance, por así, que es como ya avanzado, y dejé de hacerlo hace unos 15 años porque un problema en los oídos y lo he dejado, pero me gusta mucho las Islas Baleares, en concreto la isla de Formentera, que llevamos mi familia y yo yendo una escapadita corta, pero escapadita todos los años desde hace 30. Y bueno, es un sitio que al principio era súper tranquilo, no había casi nadie y ahora pues como todo se ha llenado de gente y de edificaciones no muy grandes, gracias a Dios, han mantenido la estética de la isla, pero es una isla muy pequeñita y que enseguida se colapsa, ¿no? Cuando yo la conocí, pues alquilamos unas bicicletas, no te digo más, y luego al año siguiente dije, bueno, voy a alquilar un ciclomotor, pero ahora pues ya está lleno de todo de coches y es un poco más estándar, ¿no? Pero Formentera sería mi lugar. ¿Y qué es lo que más valoras del mundo de la canción? Lo que tú has dicho, la canción en sí. A mí no me gustan estilos, no me gustan artistas, no me gustan modas, a mí me gustan canciones. Y una canción puede tener un estilo muy distinto a mi criterio y gustarme muchísimo,
o puede ser una versión totalmente afín a mis gustos, que lo que cuenta es la canción. Tú puedes hacer una canción, vestirla de rock, puedes vestirla de ranchera, puedes vestirla del arreglo musical que quieras. A algunos les sentará mejor que otros, pero las canciones son las que han marcado mi vida. De hecho, antiguamente cuando te comprabas un disco, un LP, un long play de vinilo o un CD, por el mero hecho de comprarlo, a lo mejor lo habías comprado pensando en una canción que te gustaba mucho, pero yo terminaba escuchándome una a una todas las canciones y eligiendo mi favorita del disco, que no siempre coincide con la que las discográficas o la propia moda entienden como hit, ¿no? Seguramente en los discos de todos los que yo he comprado en mi vida y la música que he escuchado, no son las canciones más conocidas de los artistas, pero sí mis favoritas, lo cual pues dice mucho de la capacidad de comunicación que tienen las canciones con algo que tenemos aquí dentro, que conectas o no, y si te gustan, pues te gustan a ti, y hay veces, aunque sea feo decirlo, que cuando las canciones son muy, muy conocidas, pierden el interés para mí y me gustan más las canciones más desconocidas de ciertos artistas, ¿no? Me pasa con el cine, me pasa con los libros, me pasa en general con las series de televisión. Cuando todo el mundo está hablando de una serie, tiene muchísima fama y muchísima audiencia, a mí no me apetece verla. Y cuando es una serie más de autor o para un público más especial y más pequeñita de grandilocuencia y de presupuesto, pues suelo verla con mucho más cariño, ¿no? Luego podemos ver que estás en tu estudio, Álvaro, un montón de instrumentos musicales. ¿Cuál es el que guardas con más cariño? Todos los instrumentos que tengo los utilizo. Yo no colecciono, salvo alguna excepción que me han regalado o que, por ejemplo, tuvimos un accidente sin consecuencias para nosotros, pero que se nos abrió la puerta de atrás de la furgoneta al volcarse la furgoneta y salieron despedidas las guitarras, hierros de batería, pues llevábamos el equipo o parte del equipo atrás, y esa guitarra se me rompió y nunca volví a tener una igual porque dejaron de fabricarla y era una guitarra que yo había personalizado mucho, ¿no? Pero por ponerte un ejemplo, uso unas guitarras muy raras que, como veréis aquí, normalmente las guitarras son de 6 o pueden ser de 12 cuerdas, pero estas que me han hecho son de 8, que lo que tienen de particular es que es un híbrido entre 6 y 12. El hecho es que tiene una sonoridad de 12 cuerdas, porque estas cuerdas son dobles y las demás normales. Pues ese tipo de sonoridad es muy peculiar mío, no, nadie las tiene porque la encargué para que la hicieran para mí. Primero lo que hice fue una guitarra que podía sacrificar, equivocarme, hacerle 2 agujeros más, meterle 2 clavijas y meterle 2 cuerdas más, un poco a lo bruto, y me lo hizo un luthier de aquí, de donde vivo yo, a las afueras de Madrid. Y luego esta empresa española de guitarras se llama Alhambra, que no es que haga publicidades, que son muy buenas, pues tuvo el detalle y el cariño de hacerme esta con muchísimo mimo. Y estas pues son un poco con las que compongo y con las guitarras que dan sonoridad y con las que suelo grabar las primeras maquetas, pero luego tengo, por otro lado, guitarras de estudio, por así decirlo, que se escuchan con un micrófono y no se pueden enchufar, como estas modernas acústicas que son electrificables, entre comillas, para ahorrarte micrófonos y pitidos indeseados. Y las tengo muy, muy guardaditas porque son piezas únicas también. Realmente no tendría mucho valor para un ladrón porque son guitarras que no hay muchas y que como por ejemplo esta de doble mástil que veis aquí, cuyo un mástil es de 12 cuerdas y otro de 6, con un conmutador, dijes, pues es, creo que de las poquitas que hay en España, ¿sabes? Entonces, ¿quién iba a llevarse esto y a quién se lo vendes, este trasto? Aparte que pesa un montón, ¿no? No sé, cada uno tenemos nuestro sonido y lo que más me identifica a mí y con lo que más me siento identificable, pues, valga la redundancia, es con una forma de tocar, pero sobre todo con un sonido con mucho armónico y con mucho color que pueda ser identificativo o identitario de una sonoridad de un grupo, ¿no? Y
Cuando escuchas el Déjame, que es una canción que se grabó en el año 80, ya estaba una guitarra de cuerdas, que la tengo ahí al fondo, y escuchas esos medio compás del principio y ya sabes que son los secretos, ¿no? Eso es un poco el privilegio que tengo de haber aprendido de aquí y de allá muy jovencito por la influencia de mis hermanos. Tenía mucha cultura musical con 14 años, que fue cuando me compré la guitarra, porque al revés de lo que pasa ahora, en aquella época las guitarras baratas, entre comillas, y de segunda mano, eran muy baratas, mientras que ahora las guitarras de segunda mano, porque son antiguas, suelen ser hasta más caras que las. Te compras una Telecaster, que en su día era una guitarra barata, pero compras una Telecaster del año 61 o 62 de la época de los Beatles y te vale un riñón y medio. Y es la misma guitarra, lo para que el hecho de las maderas, de cómo las fabricaban y la sonoridad que tenían las guitarras antiguas ya entra dentro del mundo de los mitos y de esas cosas, ¿no? Pero ya, vuelvo a repetir, yo fui tan ignorante que en el primer viaje transatlántico que pude ir a Nueva York, a primeritos de los 90, mi sueño era traerme una guitarra de una marca determinada, que era Martin. Mi sueño era tener una guitarra buena y sabía que solamente podía conseguirla si iba a donde las fabricaban y podía elegir entre varias, porque la podía comprar en España, pero solo tenían una en la tienda y a lo mejor no era la que yo quería. Y fui a la tienda y les dije, quiero una guitarra de segunda mano, y ellos me dijeron, ¿de qué año? ¿Sabes? Y dije, perdón, y no, es que las tenemos de antes de la guerra, las tenemos del siglo pasado también, y refiriéndose al siglo XIX, o sea, que porque es una marca de guitarras que son acústicas y que llevan desde 1800 y pico, ¿no? Entonces las maderas y todo eso van encareciéndolas, ¿no? Y cuando me trajeron una de segunda mano vi que valía $40.000 y yo solo tenía 1.500 para gastarme y dije, qué gilipollas soy, con perdón. Y al final el tío se dio cuenta de que yo era un principiante, entre comillas, en el mundo de las guitarras de culto y me dijo, casi mejor que envejezcas tú con una, ¿no? Como diciendo, eres muy joven y puedes comprarte tú una guitarra nueva y envejecerla. Y de hecho es una con las que siempre grabo los discos. Y hablando de guitarras y demás, para terminar, Álvaro, a todos nuestros invitados, sí es verdad que siempre le pedimos que nos reciten algún poema o que nos canten. En tu caso es fácil, ¿no? Siendo cantante, ¿no? Y en especial sí es verdad que nos gustaría una canción, pero a tu lado, que nos gustaría que Ajá. nos dedicaras a todo el equipo de radio. Vale, como os he dicho antes, estoy saliendo de un catarro y no he calentado, no sabía que iba a cantar. Disculpadme si hago algún gallo. Es una sorpresa que se la damos siempre a los invitados. Ya, no, que no me importa, sí, estoy acostumbrado, pero claro, perdón, mira, aquí tengo un poquito de miel con hierbas. A ver. He muerto y he resucitado, con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas, y lo he pensado, y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Falta buena estrofa. Fenomenal, sí, sí, joder. Muchísimas gracias, Álvaro. De nada, por Dios. Muchísimas gracias, la verdad. Pero estoy un poquito afónico. Muchísimas gracias, Álvaro, por esta sección personal. No te vayas, que seguimos con la entrevista. Muy Gracias, de bien. verdad. Nerea, adelante. Bueno, sabemos que has estado varias veces en nuestra tierra de concierto y más concretamente en Badajoz. Nos gustaría que nos contases un poco sobre esa experiencia extremeña. Bueno, pues mira, nos une no solamente un cariño especial, porque hemos tocado, como bien sabéis, en Extremadura muchísimo. De hecho, estuvimos en Cáceres hace
la semana o 10 días, en Plasencia también, bueno, la verdad es que vamos mucho. Nuestro teclista nació en Badajoz, en un pueblo que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que me perdonen, pero tenemos un vínculo muy grande. Hemos tocado en Mérida, bueno, la verdad es que yo me siento ciudadano de todos los sitios donde voy. Es muy complicado para mí diferenciar desde un escenario dónde estoy, porque la gente sois encantadora en todos los lados, ¿no? Y me es muy difícil diferenciar si estoy en Barcelona, si estoy en Badajoz o estoy en Sevilla, sin más información que yo estar encima de un escenario. Pero te puedo decir que en Extremadura y en Badajoz en concreto nos habéis tratado de lujo siempre. Entonces, el cariño es mutuo y siempre tiendes a los sitios donde más te llaman para tocar y donde más vas, pues a intentar hacer algo especialmente bueno o especialmente nuevo para ellos. Y bueno, así fue porque nosotros no, no hemos tocado, yo creo, en tantas veces en otras comunidades como la de Extremadura. Creo que en Badajoz y de los sitios que más hemos tocado con Sinfónica, con de todo. O sea, realmente siempre es un placer ir por allí. En 2021 publicaste el libro Siempre hay un precio, sobre la historia jamás contada de los secretos. Háblanos un poco de él y qué significa para ti y para el grupo. Bueno, en realidad yo no soy escritor, eso que quede claro. Respeto muchísimo la complejidad que tiene hacer un libro, porque a mí esto fue reunir mis recuerdos y un poco cronológicamente contar lo que yo recordaba de cómo fue la historia del grupo. Y no, esto fue por un motivo. Nosotros, al no ser, yo creo que somos más famosos al día de hoy que lo éramos en los 80, 90 y la primera decena de los 2000, pero ¿qué ocurre? Que una generación nueva de periodistas no conocían a fondo nuestra historia y había cierto tipo de errores a la hora de hacernos entrevistas, ¿no? Y como los titulares siempre están fuera de contexto, pues se dio el caso de que hicimos en el 2019 un concierto de homenaje a mi hermano porque se cumplían 20 años de su muerte y para simplificar el tema de la promoción, como se había vendido todas las entradas, no necesitábamos promocionar para que se vendieran más, etcétera, pues decidimos hacer como una sección de rueda de prensa donde se juntaban varios periodistas de varios medios y por tandas íbamos contestando a las preguntas, ¿no? Me di cuenta que los periodistas más jóvenes me hacían unas preguntas que digo, ¿pero por qué me preguntas eso? ¿No? Me preguntaban, por ejemplo, que, que si éramos de la familia Urquijo, de los marqueses, que si había sido fácil para un noble o para alguien que tenía la vida resuelta dedicarse a la música. Y dije, perdona, ¿cómo? Yo, un marqués, o sea, errores un poco de decir, pero ¿de dónde has sacado esta información? Dije, oye, ¿de dónde la has sacado? Me dice, no, es que mira una hemeroteca y siempre se decía que descendíais de los marqueses de Urquijo. O en el tema del banco Urquijo, que si éramos banqueros, no sé por qué se nos asoció con la clase alta. Oye, mira, chico, yo no sé de clases, yo sé de música, pero me di cuenta de la desinformación que había de cosas bastante generalistas, ¿no? Sí, sabían cuándo habíamos hecho los discos o cuántos discos habíamos editado, con qué compañías discográficas, pero había muchos temas que otros artistas a lo mejor tienen oportunidad de contestar en entrevistas más profundas, pero nosotros al no ser muy famosos desde un principio, pues nos habíamos limitado a las típicas entrevistas de promoción de cada disco y hacer un playback de vez en cuando en las teles, poco más. Entonces, bueno, me vi con la necesidad de aclarar ciertas dudas que la gente podía tener, porque estaba claro que ni la imagen que tenían de mi hermano las nuevas generaciones y los periodistas jóvenes era la ajustada a la realidad, ni las circunstancias que rodearon su muerte, por ejemplo, también llevaban a equívoco. Había cosas que aclarar, ¿no? Más que contar una historia, porque yo, ay, mira, he escrito un libro. No. La historia fue que me di cuenta de que la información que constaba para el público en general, si leían las entrevistas y con todos mis respetos para los periodistas, pero al final terminan dándole un significado a un titular o a una frase de una entrevista que no tiene,
y cuando es escrita mucho más, ¿no? Y decidí pues recopilar mis recuerdos por si acaso se me olvidaba alguna cosa y sobre todo porque fue en el año 2020 que no sabíamos nada todavía del alcance que iba a tener la pandemia, estábamos metidos todos en casa. Yo había tenido la experiencia de algunos meses antes, en noviembre del 19, haber comprobado que no tenían ni idea de la historia de Los Secretos. Muchísimos de los periodistas que nos entrevistaron, de los 10 o 12 que nos entrevistaron, a lo mejor 3 o 4 conocían con bastante exactitud la historia del grupo, pero la mayoría tenía muchas lagunas y también por culpa nuestra, ¿no? Por no haberlo contado en su momento, ¿no? Por último, cuéntanos tu proyecto futuro. A ver, pues nosotros los músicos siempre estamos componiendo canciones, pensando en nuevos repertorios, intentando pisar terrenos que no has pisado antes y poco puedo deciros más que estoy componiendo canciones y que el futuro será en unos meses sacar como mínimo una canción y luego el resto en un disco a final de año y posiblemente entremos en el mundo de las artes escénicas de otra manera de la que hemos entrado. Hay ideas por ahí flotando de hacer un musical basado en nuestras canciones. Por otro lado, también teníamos ofertas de una serie de televisión, pero como son terrenos en los que, pero como son terrenos que yo no conozco y había que delegar en alguien de confianza para que lo haga, porque yo no soy cineasta ni soy director de teatro, ni mucho menos, pues ese impasse en el que ponemos esa idea en manos de otros es en el momento en el que estamos ahora. Todavía no hay cristalizado ningún proyecto en el sentido de hacer escénico y con actores o con interpretación la historia de un grupo como Los Secretos, pero sí hay por el aire posibles ofertas y proyectos futuros que lo que no sé decirte es cuándo cristalizarán, como te digo, cuándo se harán. Álvaro Urquijo, cantante y componente del grupo musical Los Secretos, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros y sobre todo por dar mayor visibilidad a nuestro proyecto de radio. Muchísimas gracias. Pues ha sido un placer y encantado. Cuando queráis, aquí me tenéis, para lo que queráis.